Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Muy buenas tardes a todos los amigos que están por ahí en sintonía. Les saluda Daisa Cortés y usted está en otra edición más de La Rebelión de las Canas y ya está con nosotros Isdelia Matos Rivera, vicepresidenta de esta prestigiosa organización. Bienvenida. Saludos. Saludos a todos los radioyentes y los que nos ven en el día de hoy. Como dice nuestro presidente Johnny Rodríguez Ortiz, siempre es un placer hablar con todos ustedes. Y yo les saludo desde la poderosa Borinquen Radio. Así es, te veo un poco más recuperada después de 2 semanas y un día frente al Tribunal Federal. Tienes mejor semblante, adelante. Realmente fue agotadora la jornada, pero satisfactoria. Creo que pudimos demostrar nuestro repudio al plan de ajuste de la deuda y definitivamente es boriconzoso cuando uno oye los políticos nuestros hablando en torno a este plan. Por ejemplo, hoy decía el gobernador a preguntas de un periodista que por qué no se rescataba a la Autoridad de Energía Eléctrica, un rescate económico. ¿Y saben lo que él contestó? Que eso era imposible porque entonces los bonistas pensarían que tenemos más dinero y reclamarían más dinero. Si oímos eso por un lado y vemos por otro lado que le dieron un rescate a AES, que es una compañía privada que quebró, que no representa a los puertorriqueños y que genera con lucro, pero los periodistas no saben seguir la secuencia de las preguntas, porque lo que cabía posterior a eso era decirle al gobernador: señor gobernador, y eso no es contradictorio con la actuación del gobierno de darle un rescate a una compañía privada. Pero como los periodistas, muchos de ellos, van allí con un libreto que le envían para que hagan las preguntas, con contadas excepciones. Pero miren, hablan tan mal de Pierluisi, que yo dije, bueno, déjame averiguar realmente si es verdad. Y yo quiero leerle un artículo que encontré en Google y busqué cuáles fueron los casos en que el gobernador Pedro Pierluisi fue cabildero. Y sale en Wikipedia un artículo de Abner Dennis de agosto 5 del 2019. Pedro Pierluisi, el gobernador buitre. Y dice lo siguiente: mientras Pedro Pierluisi intenta asumir la gobernación, muchos cuestionamientos han surgido en torno a la constitucionalidad de su designación. Entre todas las crisis constitucionales, su trayectoria reciente no ha sido examinada con la profundidad que merece. Las facturas evaluadas recientemente han permitido al Public Accounting comenzar a escudriñar su trabajo en el bufete de abogados O'Neill y Borges desde el 2017 y con conflictos de interés que surgen de él. ¿Ustedes saben quién es O'Neill y Borges? Son los abogados de la Junta de Control Fiscal. De los documentos evaluados surge una figura de Pedro Pierluisi, cuya defensa del pueblo puertorriqueño se ve socavada irremediablemente por sus vínculos financieros con los mismos intereses corporativos que impulsaron la caída de Puerto Rico en el endeudamiento y en la austeridad. Estos conflictos de interés plantean preguntas sobre su ética y juicio como cabildero y abogado, sobre su actitud para servir al nombre del interés público. Como abogado y cabildero,
del bufete O'Neill & Borges desde el 2017, Pierluisi fungió como asesor de la Junta de Control Fiscal en el proceso de bancarrota de Puerto Rico. Un examen de las facturas sometidas por la firma al Tribunal Federal demuestra que Pierluisi tuvo acceso y revisó documentos cruciales en torno a los planes fiscales y la reestructura de la deuda. Al mismo tiempo, fungió como cabildero de la compañía como la AES, que no solo es dueña de la controversial planta de carbón en Guayama, sino que también está envuelta en el proceso de bancarrota debido a sus reclamos contra la Autoridad de Energía Eléctrica. Pierluisi asumió la gobernación luego de 2 semanas de revuelta nacional en que las manifestaciones en la calle lograron sacar a Ricardo Rosselló. El secretario de Estado es el próximo a la línea de sucesión para ser gobernador. Pero el anterior secretario había renunciado por su participación en el infame chat. Rosselló entonces nombró a Pierluisi como secretario de Estado ante la renuncia del anterior. Dicho nombramiento y su toma de la gobernación ha llegado llena de controversia debido a diferentes interpretaciones que existen entre la Constitución y la Ley 7 de 1952, Ley de Sucesión en el cargo de gobernador. Iris, La trayectoria... Eso que tú estás diciendo, ¿tú no recuerdas que lo primero que él hizo en esas 24 horas que estuvo de gobernador antes que entrara Wanda Vázquez fue invitar a personal de la Junta a tomar nota en esa única y primera reunión con todo el gabinete? Así fue que él recibió con todo el gabinete esa foto histórica, porque lo primero que hizo fue sentar a los miembros de la Junta dentro de su primera reunión de Estado. Dice que esta firma de O'Neill & Borges es uno de los bufetes de abogados más reconocidos en Puerto Rico, fundada en el 62. La firma se destaca por su práctica corporativa y en noviembre 16 fue contratada por la Junta de Control Fiscal con uno de sus asesores legales. El contrato fue otorgado a pesar de los conflictos de interés que O'Neill & Borges tienen con la participación de la creación de la deuda. O'Neill & Borges le adjudican responsabilidad sobre la deuda. Desde que fueron contratados por la Junta, la firma ha estado asesorando en cuanto a la reestructuración de la deuda. Un examen de las declaraciones de oferta de la emisión de bonos del gobierno y sus corporaciones públicas muestran que O'Neill & Borges participó en un total de 35 emisiones de bonos desde el 2001 hasta el 2014. En total, estas emisiones sumaron 28,000 millones. Los documentos públicos no muestran a cuánto sumaron las ganancias de la firma. Y uno dice, ay, madre mía, ¿y acaso no hay suficientes motivos para residenciar este gobernador? No solo residenciarlo, que me digan los juristas, ¿acaso no hay suficiente elemento para desaforarlo? Porque se supone que si tú fuiste representante de una parte, no puedes ir a representar en el lado contrario. Eso es antiético y va en contra de los cánones de la abogacía. ¿Y cómo es que a este señor le permiten eso y otras cosas más? Mire, esto dan ganas de... Es abominable realmente. Le da a uno deseos de todo. Yo digo, por eso es que en Estados Unidos la gente, las frustraciones y las depresiones cogen metralladoras y se meten a las escuelas de los niños pequeños, se meten a las iglesias, se meten a los aeropuertos, se meten a las iglesias.
porque es que la injusticia, y no es que yo promueva la violencia, porque yo no soy una mujer violenta. Tú dices que la salud mental está volviendo loco a la gente. Claro. Está haciéndole Tú cometer. sabes la cantidad de personas que están afectadas, impotentes, frustradas, angustiadas, desesperadas. Bueno, nosotros tenemos casos ya de compañeros que se suicidaron. Lamentablemente. ¿Y qué hace el gobierno ante eso? Algunos de ellos dejaron notas de por qué estaban cometiendo esa locura de quitarse su vida. Pero ustedes saben también quién está metido en estos acuerdos. El Banco Popular. Pero hicieron un acuerdo que no es publicable a pesar de lo que pasó con los bonos. El director ejecutivo del Banco Popular confirmó que firmaron una resolución con la Junta para evitar la demanda y llegar a un acuerdo a través de un proceso confidencial, porque ahora todo es confidencial. Estamos en el oscurantismo en Puerto Rico, en pleno siglo XXI. Estamos en pleno oscurantismo. Tú no tienes acceso a la información. La información es tergiversada, manipulada, mapuchada, escondida, desaparecida, pero no está ventilada. Decía, había otro asunto interesante, que Pierluisi en el proceso de la revisión, en el rol de Pierluisi como asesor de la Junta, no había sido reportado ampliamente, y en los últimos días del anuncio de su nombramiento surgió la duda en cuanto a su participación. Una revisión de las facturas de O'Neill y Borgen que han subido ahora, que han sometido al Tribunal Federal, despeja toda duda. Para abril del 2019, O'Neill y Borgen había cobrado alrededor de 1.6 millones por su servicio para la Junta. Por su parte, Pierluisi facturó 21,000, llegando a someter facturas de hasta 400 pesos la hora, que se identifican con PRP, Pedro Rafael Pierluisi, y publican la parte de las facturas que fueron presentadas ante la Junta. Por esto es que estos señores no quieren que la prensa tenga acceso a los documentos, porque si tienen acceso a los documentos, se sabe la verdad, se sabe lo que está pasando en el país. Pero definitivamente, Pedro Pierluisi no merece representar y no representa a los puertorriqueños y no merece estar en esa silla honorable. Pedro Pierluisi deberían pedirle un residenciamiento. Dice que el trabajo de Pierluisi para la Junta incluyó la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica entre los meses de marzo y mayo del 2018, según examinados documentos relacionados a los planes fiscales de la autoridad, y presentan el documento. Ejemplo de facturas para revisar por el plan fiscal de la AE. Mientras Pierluisi evaluaba el plan fiscal de la autoridad, simultáneamente servía como cabildero para AES de Puerto Rico, empresa dueña que opera la planta de carbón en Guayama. Aunque el certificado de Pierluisi como cabildero, que incluye la lista de sus clientes, no tiene fecha, en la página web del registro de cabilderos del Senado muestra que O'Neill y Borges han servido como cabilderos para AES desde febrero del 2017. Esto es 3 meses después de ser contratado para la Junta. ¿Ustedes no creen que hay ahí un tremendo conflicto de intereses y falta de transparencia y pureza en los trabajos? Por los años, AES ha tenido que enfrentarse a la oposición y a las protestas por parte de organizaciones comunitarias y ambientalistas por la disposición de su ceniza. Las protestas se manifestaron en Peñuela,
donde la comunidad comenzó a bloquear el paso de los camiones que descargaban ceniza en un vertedero cercano. Fueron más de 100 arrestos a ciudadanos que estaban protegiendo su ambiente, su comunidad y el país. 100 arrestos. Y la indignación pública provocó que AES decidiera paralizar el depósito de ceniza en marzo del 2018 y comenzaron a exportarla a Florida. Yo invito a los que están oyéndonos hoy y que compartan esta información. Busquen el artículo de Abner Dennis de marzo 5 del 2019, donde habla que Pedro Pierluisi, el gobernador buitre. Pero hay algo bien interesante aquí. Las reclamaciones radicadas el 22 de mayo del 18 alegan que para ese mes la AEE le debía a AES de Puerto Rico 37.7 millones y a AES Ilumina 3.2. AES Ilumina y otras subsidiarias de AES es dueña y operadora de un proyecto de placas fotovoltaicas también en Guayaba. Oye, es que está todo en familia ahí. La placa, el robo de la autoridad, la bancarrota, todo está metido. El intercambio de información privada, etcétera. Llegó el compañero que venía hoy a estar conmigo como panelista. No, pero está interesante lo que tú estás planteando es que desde el 2019 hay una información que la gente la ha pasado por alto y que muchas de las decisiones que han seguido ocurriendo, la negativa de escuchar, la negativa de abrir las puertas de Fortaleza, la negativa de aprobar ciertos proyectos en la legislatura, el que la Junta le haya cerrado las puertas a un grupo de personas que han estado interesados en dialogar y en tratar de presentarle a la Junta las cosas como son, excepto los que tuvieron ahora la oportunidad de presentárselo a la jueza Laura Taylor Swain. Desconozco si ya los está escuchando o esto es unas vistas pro forma. Pues entiendo que eso es lo que estás diciendo, que desde el 2019 todo estaba sobre la mesa, pero muchos no le prestaron atención. La Autoridad de Energía Eléctrica no se puede hacer un rescate, eso que es patrimonio nuestro, pero sí una compañía privada. Dice aquí, en el segundo lugar, la AEE, como deudor en el caso de quiebra, se puede reservar el derecho de cancelar cualquier contrato de compra de energía a la hora de someter un plan de ajuste de la deuda. Esto significa que existe la posibilidad legal de que AEE le pueda cancelar el contrato a AES, lo que podría a ambas partes en una confrontación legal. Por lo tanto, Pierluisi tuvo, y ponen entre paréntesis, O'Neill y Borges, un serio conflicto de intereses al representar al mismo tiempo partes legales en conflicto. Dígame usted si eso no es antiético. Dígame usted si eso no es procesable. Yo no sé, yo no soy jurista, pero el sentido común me dice que esto no se debe permitir. Insisto, el gobernador Pierluisi debe ser residenciado. Incluso pedirle el desaforo a la profesión de abogado. Sus actuaciones van en contra de los intereses del pueblo de Puerto Rico, que es a quien él se debe. Los economistas en Puerto Rico dicen que no fueron muy bien tratados en las vistas frente a la jueza Laura Taylor Swain, que cada vez que iban a tratar de explicar algo, los abogados no los dejaban prácticamente hablar. Y obviamente algunas de las cosas que ellos querían estaban en las conclusiones de sus documentos. Por lo tanto, si te dejabas llevar por la primera página, pues no decía lo que realmente ellos estaban planteando, porque eran, después al final era que decía las conclusiones de cómo es que ellos habían llegado
a la oposición y demás. Así que fue bastante fuerte. ¿Qué se espera en este momento? ¿Qué ustedes esperan en este momento? Porque todavía la jueza no ha dicho lo que va a pasar. Entiendo que las vistas siguen. Tenemos que ponerle a Pierluisi el sastre, el uniforme de buitre, y que camine con los buitres que están tratando de destruir al pueblo de Puerto Rico con las exigencias que no proceden, porque sus bonos no estaban asegurados. Y como no estaban asegurados, no podían reclamar, no pueden reclamar lo que están reclamando en este momento. Insisto, todo el que le interese la verdad, le interese la transparencia, le interese la información genuina, busque ese artículo de Abner Denis, Pedro Pierluisi, el gobernador buitre.